Hermanos, abramos nuestras Biblias, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Esta mañana vamos a tocar la segunda parte del capítulo 6. La semana pasada habíamos hablado hasta el versículo 13, a partir del versículo 1 del capítulo 6 hasta el 13. Y esta mañana vamos a leer la segunda parte, desde el verso 14 hasta el verso número 1 del capítulo 7, que es donde cierra esta idea que ahora abre el apóstol Pablo. Así que ahora vamos a leer la palabra del Señor y les voy a pedir, hermanos, que en la medida que leamos, pongamos atención, que nuestra mente ya pueda estar ahí atenta a todo lo que el Señor está diciendo en su palabra, porque es su palabra principalmente la que tiene que traer a nosotros el consejo de Dios, la renovación de nuestra mente. Así que no solamente estemos atentos cuando se explica la palabra, sino principalmente cuando la leemos. Amén. Entonces dice así en el verso 14 del capítulo 6 de Segunda de Corintios: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien, hermanos, entonces, como acabamos de leer, el apóstol está continuando una exhortación que él había comenzado en el capítulo 6, y probablemente esta exhortación de no unirse en yugo desigual con los incrédulos es probable que tenga relación con aquello que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Recuerden que algunos falsos apóstoles se habían introducido, estaban, condicionando a los creyentes, atacando el ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en la primera parte del capítulo 6, les insta a estos creyentes a que no reciban la gracia de Dios en vano. Demuestra que la gracia de Dios en la vida de Pablo no había sido en vano. Y en los últimos versículos que comentábamos la semana pasada, él les insta a que puedan ellos ensanchar su corazón para con Pablo, que no cierren su corazón. Pablo les decía: yo les amo, pero ustedes también, yo quiero que sea correspondido mi amor, el amor que yo tengo para con ustedes, yo también deseo que pueda ser correspondido. Entonces les anima a que cambien esa actitud. Y ahora les anima a que no se unan en yugo desigual. Entonces algunos creen que el hecho de que ellos estaban tolerando a estos apóstoles falsos, es probable que estaban teniendo comunión con ellos, y de alguna manera Pablo está llamando a que no puedan tolerar ese tipo de comunión o no unirse con estos que no eran creyentes sino falsos. Pero nosotros, claro, vemos también la aplicación a otras áreas. Ahora, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a que no se unan en yugo desigual con los incrédulos? Que es la primera parte del versículo 14. ¿Por qué? El motivo y la causa por el cual Pablo está exhortando a estos creyentes a que no se unan en yugo desigual es porque él les dice ahí en el versículo 16: ustedes son el templo de Dios. El templo de Dios. Hermanos amados, en la palabra de Dios nosotros vemos que en el Antiguo Testamento estaba el templo de Dios físico que había sido construido, y el propósito del templo de Dios físico era para que Dios pudiese habitar y morar en medio de su pueblo, ¿sí?
Ahora vemos que en el Nuevo Testamento ese templo físico que fue edificado, que era simplemente una sombra y una tipología, ahora hay una realidad en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el cumplimiento de aquello que era solamente sombra en el Antiguo Testamento. Por ende, en el Nuevo Pacto, ese templo que estaba prefigurado es la iglesia, son los creyentes, son los nacidos de nuevo. En la epístola a los Efesios, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y decía Pablo a los Efesios que ellos eran edificados juntamente con los judíos creyentes, también los gentiles, para hacer esa morada de Dios, ese templo santo de Dios a través del Espíritu. Así que el templo de Dios, la casa de Dios, es la iglesia, que está conformada en el Nuevo Testamento por personas que han sido redimidas, que han sido limpiadas por la sangre de Jesús y que ahora han recibido por el Espíritu Santo una nueva naturaleza, y somos como esas piedras vivas que somos edificados sobre esa piedra principal que es Jesucristo. Nosotros somos el templo de Dios, no solamente los corintios, sino también nosotros. Y hermanos, el propósito de la casa de Dios es contener a Dios para que sea su morada y expresar a Dios. O sea que el templo de Dios sirve para que Dios viva en nosotros y para que Dios también pueda ser expresado, conocido. Hay un pasaje muy poderoso que Pablo escribe en la epístola a los Efesios al capítulo 3. Pablo dice que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer ahora en los lugares celestiales. ¿A través de quién? ¿A través de qué? De la iglesia. La iglesia, por ende, es el medio a través del cual Dios quiere darse a conocer, quiere mostrar cuáles son sus atributos, quiere mostrar su multiforme sabiduría. Por ende, cuando Él llama a los perdidos a ser parte de su iglesia, de su cuerpo, su deseo es que a través de la iglesia el Dios único y verdadero sea dado a conocer, no solamente en esta tierra, sino también en los lugares celestiales. Amén. Qué responsabilidad, ¿no? Somos la casa de Dios, somos el templo del Dios viviente. Ahora, hermanos, este templo inevitablemente tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque aquel que mora en el templo es 3 veces santo. Ustedes imagínense una persona que es muy pulcra, que es muy limpia, que hasta casi es obsesionada con este tema de la limpieza. Esa persona inevitablemente va a buscar un lugar pulcro y limpio para poder vivir. Y si esa persona encuentra un lugar donde vivir que no es limpio, ¿qué va a pasar cuando esa persona vaya a vivir a ese lugar? La va a limpiar, la va a transformar de tal manera que pueda corresponder con su carácter. Una persona pulcra y limpia no puede tolerar una casa, un lugar sucio, contaminado, con impurezas. Bueno, hermanos, de la misma manera, Dios, que es 3 veces santo, no puede tolerar la inmundicia, el pecado, no es parte de su naturaleza. Es como un repelente para Dios. Por ende, no solamente Dios es santo, sino también su morada tiene que ser santa para que pueda expresarlo. Recordemos cuando, por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu. Y entonces es necesario que los que le adoren sean adoradores en espíritu y en verdad. Porque hay esa conexión entre Dios, que es espíritu, y aquellos que lo adoran en el Espíritu. Hay esa similitud para que haya esa conexión. De la misma manera, hermanos, Dios, que es santo, está morando en un lugar santo para que Él pueda ser expresado a través de ese lugar santo. Y por eso Pablo está llamando a los corintios a que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque al unirse con los incrédulos, lo que estamos haciendo es traer esa contaminación a la casa de Dios, traer esas impurezas a la casa de Dios. Y lo que perdemos es la esencia del por qué somos iglesia, porque la iglesia, el objetivo de la iglesia es, como decimos,
contener a Dios y expresar a Dios. Pero la presencia de Dios no va a permanecer entre nosotros si nosotros nos unimos en yugo desigual con los incrédulos. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús, hablando a sus 7 iglesias en Apocalipsis, a una de aquellas iglesias, Él se presenta como aquel que tiene la espada de 2 filos. Y esa espada de 2 filos tiene como objetivo separar, dividir aquello que es santo de lo que es profano, aquello que es del cielo de lo que es de la tierra, aquello que es pecado de lo que es puro y santo y corresponde a la naturaleza de Dios. Esa iglesia a la cual el Señor se presenta era la iglesia en Pérgamo. Y esa iglesia, la característica de esa iglesia, como dice su nombre, el título de esa ciudad, es que estaba casada con el mundo. Esa iglesia se había casado con el mundo y había entrado una mezcolanza en esa iglesia, y por ende Dios, el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se presenta como aquel que tiene la espada para dividir. Amén, hermanos. Así que el Señor quiere una separación en los hijos suyos para que podamos ser ese lugar santo que contiene a un Dios santo y que expresa a ese Dios santo. Ahora, hermanos, en nuestra experiencia de santificación como hijos de Dios, hay 2 aspectos en nuestra experiencia de santificación. La primera, podríamos decir, etapa es esa santificación posicional. La segunda es esa santificación experimental o vivencial, que son 2 cosas que se conectan pero que no son iguales. Aquella experiencia de la persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es la experiencia inicial de santificación que tiene que ver con ser puestos en Cristo. En la primera epístola que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 1 al versículo 30, Pablo dice que por Dios nosotros hemos sido puestos en Cristo, hemos sido colocados en Cristo. Entonces, nosotros en primer lugar somos santificados en un sentido de que el Señor nos traslada de un lugar que es el reino de las tinieblas y nos introduce al reino de la luz. Es una santificación posicional. Nos pone en Cristo habiéndonos quitado del mundo. ¿Se entiende? Somos entonces apartados de un lugar para estar en otro lugar. Ese lugar es una persona que es el Señor Jesús. Por ende, el primer aspecto de nuestra santificación es posicional. Ahora, ese aspecto, ¿cómo se logra? Se logra a través de la presencia de Dios en nosotros y nosotros en Él. Hermanos, no debemos pensar que Dios, digamos, llama a los santos para que Él pueda habitar en personas santas. No es así que funciona. Dios llama a pecadores, pero en el hecho de llamarlos, Él mismo los santifica. Podemos decir entonces que Dios no llama a santos, sino que Dios santifica a los que llama. Amén. Es su presencia la que santifica. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. O sea, el hecho de tener a Cristo, el hecho de entrar en contacto con Cristo y recibir a Cristo es lo que hace de nosotros personas santificadas, personas apartadas. Por ende, Dios no llama a santos, sino llama al arrepentimiento a pecadores, pero a esos pecadores que llama, cuando entran en contacto con Él, los santifica. Los santifica en un sentido posicional, pero también les da su espíritu. Y esas personas ahora reciben una vida nueva y son participantes de esa naturaleza divina por medio de la fe. Así que, hermanos, hay un primer aspecto que es el aspecto de nuestra santificación, que es el aspecto posicional. Amén. Ahora, Dios no solamente nos pone en Cristo, nos aparta del mundo para llevarnos y ponernos en Cristo por medio de la fe, sino que ahora también el Señor quiere que vivamos en santidad. Entonces, el segundo aspecto es un aspecto experimental de vivencia. No solamente tenemos a Cristo, sino que también tenemos que vivir a Cristo. Pablo decía en Filipenses 1:21 que para Él
El vivir era Cristo. Entonces nosotros podemos estar en la vid, que es Jesucristo, pero otra cosa es permanecer en la vid. Nosotros podemos haber nacido por el Espíritu Santo, pero otra cosa es andar en el Espíritu Santo. Entonces una cosa es estar en Cristo, pero otra cosa es vivir a Cristo. Y ese aspecto es un aspecto que requiere de nuestra responsabilidad y nuestra colaboración. Por eso el apóstol Pablo está exhortando a los corintios a que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque eso tiene que ver con un aspecto vivencial de la santificación. Nosotros también vemos eso en el Pentateuco. En el Pentateuco nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis, que Dios llama a un hombre, hace un pacto con él, y de ese hombre que es Abraham, él va a dar esa simiente que va a salvar a la humanidad, y de ese hombre nace el pueblo de Israel. Pero ese pueblo va en esclavitud, y en el libro de Éxodo nosotros vemos la liberación de ese pueblo a través de Moisés, y eso también explica la salvación, ¿sí? Somos liberados posicionalmente. Pero a ese pueblo que quitó de Egipto para llevarlo hacia la tierra prometida, ahora el Señor en el libro de Levítico le dice: vosotros pues seáis santos, porque yo soy santo. O sea, no solamente hay un aspecto de ser libres del mundo, sino que también hay un aspecto de ser santos en ese camino hacia la tierra prometida. Entonces nos preguntamos, ¿pero cómo logramos ese aspecto vivencial? ¿Cómo logramos ese aspecto experimental en nuestra vida? Bueno, lo logramos, hermanos, no uniéndonos en yugo desigual con los incrédulos y saliendo de en medio de ellos, como dicen estos pasajes. ¿Qué significa la palabra yugo? Pablo hace una referencia a Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, donde dice el Señor a su pueblo: no ararás con buey y con asno juntos. Yo no sé si algunos de ustedes tienen el conocimiento de lo que es un yugo. El yugo es un instrumento o de madera o de hierro donde son puestos dos animales para que puedan trabajar, arar la tierra en una misma dirección, en armonía. Y el Señor había dicho a su pueblo ya en Deuteronomio capítulo 22 que el pueblo no debía arar la tierra con dos animales, podríamos decir distintos, de diferente especie, porque hay una fuerza distinta, hay un instinto diferente entre, por ejemplo, un buey y un asno. Uno es más fuerte, el otro es más débil, uno es más rápido, el otro es más lento, y no hay armonía. Entonces no podés poner bajo un mismo yugo a dos animales distintos, porque no van a poder trabajar juntos, ¿sí? Ahora, cuando se pone a dos bueyes, por ejemplo, sobre un mismo yugo, también, aunque estén, digamos, aunque sean iguales animales, uno de los dos es el que tiene que ser un poco más experimentado. Uno de los dos es el que tiene un poco más de fuerza, podríamos decir que es el líder. Y el otro que está al lado, ¿sí?, es el que sigue a ese líder para que puedan trabajar juntos. Bueno, esa es la figura que está trayendo el apóstol Pablo para hablar a los creyentes de que no debían unirse bajo un mismo yugo con los incrédulos, porque sería la misma, digamos, el mismo resultado trágico de poner a dos animales bajo un mismo yugo. No se puede ir en una misma dirección. No hay compañerismo, no hay relación, no hay comunión, no hay cosas en armonía con los incrédulos que no tienen al Señor, que no tienen temor de Dios y que de alguna manera rechazan el Evangelio. Entonces Pablo está llamando la atención a la iglesia para que no se unan en yugo desigual. Si ustedes ven, hermanos, dice, ¿qué compañerismo tiene que la justicia con la injusticia? O sea, el creyente va a buscar una vida justa, pero el que no es creyente no le interesa la justicia.
El creyente está en la luz, pero el no creyente todavía está en las tinieblas. El creyente va a honrar a Cristo, pero el no creyente va a honrar a Belial, que es otro nombre para llamar al diablo. El creyente confía en el Señor y en sus promesas, y el no creyente no cree en el Señor ni en su palabra. El creyente es parte del templo de Dios, vive una vida piadosa, y el no creyente está influenciado por los ídolos. Entonces, hermanos, acá lo que nosotros analizamos al ver estos pasajes es dos mundos completamente opuestos. No hay armonía, no hay compañerismo, se oponen entre sí. Entonces Pablo está diciendo, no hay relación entre el creyente y el incrédulo. Por ende, no podemos ponernos bajo un mismo yugo. Esa palabra yugo, a mí me gusta la traducción de la Nueva Traducción Viviente, que dice, no os asociéis íntimamente con los incrédulos. O sea, no toda asociación es pecado. Atención, lo que Pablo está queriendo decir es que hay una asociación que es íntima, que nos vincula de tal manera que no podemos desvincularnos porque estamos justamente bajo ese mismo yugo que tenemos que evitar. Pero claro que hay un equilibrio también. Ya Pablo en su primera epístola, en el capítulo 5, había hablado y les había escrito que ellos no debían tener comunión con los fornicarios, no tienen que juntarse con los fornicarios, pero él decía, pero no completamente, porque si no nos queremos juntar con los fornicarios, borrachos, idólatras, avaros, completamente, eso significaría que tenemos que salir del mundo, vivir como una vida de monjes o ermitaños, y no se trata de eso. Nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos la vida de Dios y nosotros tenemos que ser luz en este mundo. ¿Y cómo vamos a ser luz y sal en este mundo si no tenemos ningún tipo de contacto con este mundo perdido? Lo que está diciendo acá Pablo entonces no es que tenemos que vivir una vida ermitaña y que no tenemos que tener empleados no creyentes, que no tenemos que ir a un supermercado de personas no creyentes, que no tenemos que tener vecinos no creyentes y que todo tiene que ser solo y exclusivamente como creyentes y apartarnos y tener comunidad. No se trata de eso. Lo que está diciendo Pablo es que tenemos que evitar esas relaciones tan pero tan íntimas que hacen que nosotros estemos bajo un mismo yugo, ¿sí? Y vamos a dar 3 ejemplos en esta mañana, aunque la mayoría lo aplica al matrimonio. La mayoría dice que este pasaje se refiere solamente al matrimonio. La palabra nuestra española, cónyuge, viene del significado de la otra persona que lleva conmigo o que está conmigo bajo el mismo yugo. Por eso es mi cónyuge. De ahí viene ese término que se refiere al matrimonio. Pero evidentemente Pablo no está hablando solamente del matrimonio, sino que es algo más amplio, aunque incluye categóricamente el matrimonio en este yugo. Porque ¿qué más yugo sino el matrimonio, amados hermanos? Vamos a ver esos 3 ejemplos prácticos que yo escogí, pero pueden haber otros que los hermanos también pueden considerar. Bueno, el primero es el matrimonio seguramente. Un yugo desigual es unirse con una persona, casarse con una persona que no es creyente. Eso es pecado. Eso ofende a Dios. Eso está prohibido por la palabra de Dios. Ahora, algunos pueden decir, sí, el matrimonio, pero el noviazgo también es un yugo. Porque el noviazgo cristiano tiene como propósito el matrimonio. No tiene sentido que yo me comprometa con un joven o una jovencita si no voy a casarme con ese joven o con esa jovencita. Por ende, el noviazgo cristiano también es un yugo. Y si yo estoy de novio con una persona que no es creyente, es evidente que también estoy bajo un mismo yugo con un incrédulo y estoy ofendiendo al Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, un ratito. Deuteronomio capítulo 7, hermanos, es la repetición de la ley. Ellos están por entrar a la tierra prometida de la cual habían salido.
Y entonces Moisés está repitiendo la ley a la nueva generación, a la generación de pequeños que habían ya crecido y que ahora iban a conquistar la tierra prometida. Deuteronomio 7, dice así al verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. En primer lugar, cuando ellos llegaban a esa tierra prometida que estaba ocupada por otras 7 naciones, y ellos iban a liberar a esas naciones, a esa tierra, de esas naciones, ellos no debían hacer alianza con ninguna de estas naciones a nivel político. Muchas veces vemos en la historia del pueblo de Israel que hizo alianzas políticas confiando en naciones para su defensa, y eso trajo maldición, trajo lastimosamente juicio de Dios. A veces se apoyaban en Egipto, de donde habían salido, y no en el Dios todopoderoso que lo había liberado de Egipto. Entonces no debían hacer alianzas con otras naciones. Ahora miren el verso 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, no solamente está hablando a los judíos adultos que no tenían que emparentar con ellos, no debían casarse con ellos, no debían unirse a ellos en matrimonio, sino que también los padres no debían dar sus hijos a los hijos paganos o a las hijas paganas. Ahí vemos la participación de los padres en este hecho de unir, de esta unión de los hijos o de los matrimonios de los hijos. Y el Señor advierte: no darás a tu hijo. Es pecado, está mal, te va a perjudicar. Verso 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Hermanos amados, lo que dice la palabra de Dios es que si un creyente se une a un no creyente, lo más probable es que el creyente sea desviado por el no creyente y no lo contrario. Hoy en día hay en moda los noviazgos, amistades o matrimonios misioneros. ¿Conocen esos matrimonios y noviazgos misioneros? Hermano, me puse de novio con una persona, me enamoré, él no es creyente, pero yo lo voy a traer a las reuniones de la iglesia y estoy orando para que se salve. ¿Se puede convertir? Claro que se puede convertir, pero esa no es la regla. Lo más probable es que la persona, el joven o la jovencita que está encendida en el Señor, que está consagrada, que ama al Señor, se pone de novio con este que no es creyente. Lo más probable es que ese fuego que tiene por el Señor empiece a apagarse, empiece a desviar su corazón a las cosas del mundo, porque se enamoró de uno que no tiene aún el Espíritu de Dios. Y eso es lo que le sucedió a Salomón, eso es lo que le sucedió a Sansón. Por ende, amados hermanos, no debemos ser negligentes en dar, empujar a nuestros hijos a que se unan en yugo desigual. Si nosotros no estamos seguros de que la persona que va a conocer a nuestros hijos es creyente o nacido de nuevo, nosotros no deberíamos incentivar ese tipo de relaciones, porque estamos exponiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas a un pecado, que es el pecado de unirse bajo un mismo yugo desigual con los incrédulos. Si no estamos seguros que la persona que va a estar con nuestro hijo o nuestra hija es nacido de nuevo, no ha manifestado los signos, las señales de un verdadero arrepentimiento y no ha demostrado inclusive madurez en la fe, no es sabio que estén juntos. No es sabio que se unan, no es sabio que se comprometan.
Nehemías capítulo 13. El libro de Nehemías, juntamente con Esdras y otros profetas, es un libro que habla del tiempo de la restauración de la casa de Dios y del muro en Jerusalén. Esdras, la casa de Dios, y Nehemías, el muro. En el capítulo 13, nosotros vemos que Nehemías, después de haber hecho varias reformas en ese trabajo que había estado haciendo en Jerusalén, él vuelve después a Susa por un tiempo y después, probablemente de algunos 2 años, regresa a Jerusalén donde él había hecho esas reformas. Y en el capítulo 13 nosotros vemos lo que Nehemías encuentra después de haber vuelto, después de ese trabajo que hizo en Jerusalén. Y encuentra algunas desviaciones, algunas cosas que no estaban bien hechas, que no tenían nada que ver con la restauración que él había cumplido anteriormente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Espero que sí. Entonces, en el capítulo 13 vemos cuando ya Nehemías regresa y encuentra algunas situaciones que no estaban andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entre esas situaciones, en el verso 23, miren lo que ve Nehemías. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Miren lo que encuentra Nehemías, capítulo 13, versículos 23 y 24, acabo de leer. Él encuentra que algunos judíos en su ausencia habían tomado algunas mujeres de Asdod, moabitas y amonitas, paganas, y se habían casado, se habían unido con ellas. Y los hijos que habían nacido de estas uniones ya ni sabían hablar el judaico, habían perdido completamente su identidad. Y Nehemías encuentra esta situación desordenada y que va en contra de la voluntad de Dios y que contamina al pueblo de Dios. Y miren cómo reacciona Nehemías. Verso 25. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Hermanos, las medidas que toma Nehemías son impresionantes. A algunos de ellos les golpeó físicamente. A algunos de ellos les arrancó los cabellos. A algunos de ellos los maldijo y los hirió. Y les hizo jurar de los pelos que nunca más iban a dar sus hijos a las hijas de las naciones paganas. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le había acontecido a Salomón. Él sabía el peligro que existe detrás de unirse bajo un mismo yugo con los incrédulos. Y la reacción que tuvo Nehemías es para que nosotros aprendamos a ser drásticos en este tipo de situaciones y a intervenir rápidamente antes de que sea demasiado tarde. A veces somos muy ligeros y dejamos que nuestros hijos se comprometan ya con sus corazones en ciertas relaciones y se hace muy tarde y esa persona con la cual está todavía no conoce al Señor y al final tiene que dejar esa relación y va a sufrir. Y a veces ni deja esa relación, sigue avanzando en esa relación, se casa y va a vivir una vida miserable de problemas. Porque a veces se convierten, y gloria a Dios, porque hay algunos que se unieron en yugo desigual, pero por la gracia de Dios se convirtieron. Pero miren, yo por ejemplo estuve en una iglesia local en Italia donde todos los jóvenes estaban de novios con personas no creyentes, y era normal. Y nadie podía hablar esto que estamos hablando esta mañana porque no tenían autoridad entre los jóvenes, todos.
Y empezaron a convertirse algunos de los novios o novias no creyentes de los jóvenes. Y todo era como una alegría. Pero uno va a ver esos matrimonios hoy en día. Son matrimonios que han sufrido, que están apagados, no sirven al Señor juntos. O sea, no necesariamente, hermanos, porque uno es creyente y se convierte, significa que no van a haber problemas. Ya entre creyentes, muchas veces la unión es difícil. Es difícil porque tenemos el viejo hombre. Imagínense unirse con un no creyente. Así que jovencita, esta mañana, corre por tu vida. Toma medidas, guarda tu corazón, espera. Nosotros estudiamos en la escuela en este año o el año pasado 5P del noviazgo cristiano. 5P que hablan de 5 principios. La primera es pureza. Pureza. Dios es un Dios puro y santo. En el noviazgo debe ser puro. Eso de abrazos, caricia o relaciones para el matrimonio. La segunda es piedad. Tenemos que tener vidas piadosas. Jóvenes y jovencitas, busquen hombres jóvenes piadosos, que aman al Señor, que han consagrado su vida al Señor, que han demostrado el fruto del Espíritu. Y jóvenes, busquen mujeres piadosas que amen al Señor, o si no van a sufrir. La tercera P es la paternidad. Los padres deben estar presentes en este trabajo de hacer conocer, aprobar, acompañar a los futuros esposos o esposas de sus hijos. En mi casa yo tengo 3 nenas. A mi casa no puede llegar nadie a conocer. Si primero no me conoce bien a mí, yo no le conozco a él. Yo no sé si tiene el Espíritu de Dios, si ama al Señor. De otra manera no hay chance. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo a lo que más amo en mi vida, que son nuestros hijos. Paternidad, acompañamiento, sabiduría. La cuarta P es preparación. Tenemos que prepararnos para el matrimonio. Los jóvenes tienen que saber que tienen que prepararse para ese matrimonio, tienen que tener un oficio, tienen que saber liderar una casa, una familia, una mujer, y las mujeres también, prepararse para ese tiempo, para ser mujeres idóneas para ese matrimonio. Y por último, ¿saben cuál es la última P? Paciencia. Tengan paciencia. No se apresuren. Hermanos, yo tenía una novia antes de la segunda novia que tuve seria, con la cual me casé, que no era una mujer piadosa. No tuve paciencia. Mis padres me advirtieron, mis padres me amonestaron, pero yo era como medio retobado y el Señor por su gracia me salvó de esa relación. Yo sé hoy cuál es la vida de esta mujer, qué estilo de vida está teniendo esta mujer. Y si yo me imagino que me hubiese casado como quería, de joven, con esta mujer, ¿dónde iba a estar? ¿Qué vida iba a conducir? Sin embargo, Dios me salvó por su gracia y pude conocer a una mujer que ama al Señor, nos unimos y servimos al Señor juntos. Es una maravilla. Así que jovencita, paciencia, guarda tu corazón. Dice la palabra en Proverbios, creo que es 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A veces creemos, sí, voy a cortar en el momento oportuno. No. Los sentimientos muchas veces nos enceguecen y a veces cometemos equivocaciones que después podemos pagar por toda la vida. Pero también, hermanos, la Biblia nos habla de amistades. En 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 al verso 22. Miren lo que le dice Pablo a este joven que era un obrero del Señor. 2 de Timoteo 2:22. Le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo está diciendo a este joven que debía huir de las pasiones juveniles. Jóvenes, ¿cómo huyen de las pasiones juveniles? Huyendo de amistades que no honran al Señor. Huyan de las pasiones juveniles para que puedan vivir vidas que honren al Señor desde jóvenes.
Y acá Pablo le dice a Timoteo: y sigue la justicia, la fe, todas cosas maravillosas, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, Timoteo tenía que escoger sus amistades. Timoteo tenía que elegir a aquellos que de corazón limpio invocaban el nombre del Señor y con ellos buscar todas estas cosas. En Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo dice: asociándoos con los humildes. Nuestras amistades son importantes. Nuestras amistades tienen un efecto en nuestra vida, sobre todo si son íntimas, si son profundas. Hay hermanos en Cristo que después de muchos años en la vida cristiana no pueden florecer, no pueden avanzar, no pueden madurar porque están atados por sus malas amistades. No han cortado, no han dejado atrás sus amistades que los arrastran al mundo, apagan el espíritu de ellos y parece que están constantemente buscando apagar su conciencia, estando en las reuniones, ofrendando, viniendo a la vida del Señor, pero no avanzan, debiendo ser ya maestros, consagrados, tienen dones para servir al Señor, no avanzan. ¿Por qué? Por culpa de sus amistades. No han cortado. Aquellos que quieren vivir piadosamente, hermanos, elijan, jóvenes, hermanos y hermanas, elijamos nuestras amistades. Seamos como David y Jonatán, que se amaban y que tenían en común el amor por Dios. Seamos como Jesús y los discípulos, que eran amigos. Seamos como las mujeres de Lucas capítulo 8 que ayudaban con sus bienes al Señor Jesús. Seguramente estas mujeres eran amigas entre ellas porque tenían en común el deseo de ayudar a su Señor a través de sus bienes. Busquemos amigos creyentes donde podamos invocar al Señor juntos, establecer lazos íntimos de amistad para que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que no vamos a tener ningún conocido no creyente? No, no significa eso, pero no vamos a tener esa amistad que el Señor muestra en su palabra con un incrédulo. ¿Por qué? Porque no hay compañerismo, no hay... ¿Qué tiene el creyente con el incrédulo? Nada, nada que ver. Entonces, matrimonio, noviazgo, amistades, pero también trabajo. A veces pensamos emprender algo nuevo con alguien con el cual tenemos cierta afinidad y decimos: bueno, vos pones esto y yo pongo esto y hacemos un negocio, vamos a hacer dinero, vamos a estar mejor, vamos a progresar. Pero se da el caso que esa persona no es creyente. Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo, hermanos, en Hechos, cuando él llegó a la ciudad de Corinto. En Hechos capítulo 18, yo les leo, dice en el verso 1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y miren esta frase preciosa, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo, Aquila y Priscila hicieron una sociedad, empezaron a trabajar juntos. Ellos eran compañeros de Pablo, ellos se conocieron, establecieron una amistad y tenían en común a este mismo Salvador, porque más adelante son ellos mismos que corrigen a Apolos. Sí, la Escritura no dice si ellos ya eran salvos o no en este tiempo, pero seguramente nos damos cuenta que si Pablo estuvo con ellos y buscó trabajar con ellos era porque tenían eso en común. Hermanos, cuidado con hacer sociedad con los no creyentes, porque después van a venir problemas. Hacemos una empresa con un no creyente, viene problema económico, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el no creyente? Lo primero que dice: ¿y para qué pagar todos los impuestos? Vamos a echar a algún empleado, total, no importa. Pero el creyente quiere honrar al Señor, el creyente quiere cumplir con aquellas que son sus obligaciones, quiere honrar y respetar y cuidar a sus empleados y tratarlos como el Señor manda.
muchas experiencias negativas de creyentes que se unieron con no creyentes para hacer negocios, terminaron en juicios, en pleitos, en quiebra. La bendición del Señor reposa sobre aquellos que buscamos obedecer su palabra. Así que Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, hermanos, miren cuáles son las promesas que encontramos en este texto que estamos leyendo si hacemos su voluntad. En primer lugar, en el verso 16, dice así: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En primer lugar tenemos la promesa de ¿qué? De su presencia. Hermanos, ¿ustedes sabían que la presencia del Señor se puede retirar de la iglesia? Nosotros lo encontramos en otra de las 7 iglesias que escribe en Apocalipsis. El Señor está fuera de la puerta, que es la máxima expresión de Pérgamo, la Odisea. Está afuera de la puerta. O sea, el Señor ya está en nosotros, pero su presencia entre nosotros manifestada depende de si nosotros somos obedientes en santificarnos, purificarnos y buscar no ofender al Señor. Muchas veces su presencia no se manifiesta, su aprobación, su bendición no está entre nosotros, no porque Él no quiere, sino porque nosotros no hemos obedecido su palabra y hemos introducido a la casa de Dios impurezas, pecados y cosas del mundo, porque nos hemos unido en yugo desigual con los incrédulos. Otra promesa es, verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aleluya, Él nos va a recibir en la medida que nosotros nos apartemos y ni toquemos lo inmundo. Hermanos, somos santos, no solamente posicionalmente, sino también como experiencia debemos serlo. Ustedes saben que hay en la Nueva Jerusalén, alrededor de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 22, hay un muro bien alto. ¿Saben cuánto mide ese muro? Entre 65 o 75 metros de acuerdo a la medida de codo que uno le puede dar. Algunos le dan 45 centímetros, otros un poco más, pero está entre 70 metros de alto. Tiene el muro alrededor de la ciudad. ¿Qué habla? ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra separación. Nos muestra que Dios quiere una ciudad donde nada impuro, nada pecaminoso, nada de lo natural tiene espacio en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, hermanos, no es otra cosa que la máxima expresión de lo que es la iglesia. Así que el Señor nos llama ¿qué? A salir, a apartarnos. Hoy en día también somos muy ligeros con, como dice acá, qué concordia, qué armonía hay entre el templo de Dios y los ídolos. No es saludable este ecumenismo pagano del espíritu del anticristo que está buscando unir todas las religiones con tal de que llamemos a Dios con diferentes nombres y lo adoremos y cantemos y hagamos proyectos uniendo las diferentes religiones. Eso no viene de Dios. Apartaos, salid de en medio de ellos, no toquéis nada de inmundo y yo os recibiré. No seamos ligeros. Recuérdense, hermanos, que el espíritu del anticristo lo que va a traer ¿qué es? La paz. Hoy el mundo ora por una paz, pero sin Cristo, no le interesa nada de Cristo, dicen paz. Yo busco la paz y qué bueno la paz con la diferente y que busquemos la paz, pero eso es un engaño. Porque va a traer paz, ¿verdad? El anticristo va a traer paz y va a ser adorado, pero después se va a manifestar por lo que es. Así que oremos para que el Señor nos ayude a apartarnos de todo lo que no agrada al Señor, invocar su nombre y juntarnos y tener amistades, matrimonios, noviazgos, sociedades con los creyentes y que tengamos contacto con el mundo para que el mundo pueda ver y escuchar el Evangelio y ser salvos. No está mal tener contacto. Si alguien te invita a comer a su casa y no es creyente, anda, dice Pablo en 1 Corintios 10. Y no pregunta inclusive nada por motivo de conciencia. Anda, si alguien te invita a un retiro
de chicos de la escuela o del colegio, anda como creyente y conoce y establece contacto y hablarles de Cristo. Hablarles. Vos sabés que yo me congrego, vos sabés que yo soy creyente. Ah, ¿en serio? Y ahí empieza, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo vamos a ganar a aquellas personas que están alrededor nuestro? Pero atención, no nos asociemos íntimamente con ellos, porque eso se llama pecado. Amén. Su presencia se garantiza para aquella iglesia que hace su voluntad. Él nos va a recibir, y el verso 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, Él nos va a cuidar, nos va a apacentar. Como un padre hace con sus hijos, un buen padre hace con sus hijos, así tendremos la presencia del Señor ayudándonos. Así que la aplicación está en el verso 1 del capítulo 7. ¿Cuál es la conclusión que hace Pablo? Así que, amados, dice Pablo. Pablo amaba a los creyentes en Corinto y por eso les hablaba la verdad. A veces uno piensa que porque uno dice cosas difíciles no ama. No. Pablo amaba a los corintios y le decía la verdad y les estaba advirtiendo como un verdadero pastor. Un verdadero pastor y padre advierte de los peligros. Por eso, como les dije esta mañana, jovencita, huye por tu vida si estás a tiempo. Dice Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las que recién vimos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claro, ya somos santos posicionalmente, pero ahora debemos perfeccionar esta santidad en el temor de Dios. Hermanos, el temor de Dios es una ayuda para que no metamos mano donde no tenemos que meter mano, para que no ofendamos al Señor. Al perder el temor a este Dios santo y 3 veces santo, muchas veces nos metemos en problemas, hermanos, que, hermanos, de verdad les digo, de verdad, después se pagan toda la vida. Hay cosas que uno decide mal porque es testarudo, porque es rebelde, porque no quiere escuchar, y paga las consecuencias a veces toda la vida, hasta que se va al ataúd. Así que, hermanos, obedezcamos al Señor, limpiémonos de toda contaminación, no solo de carne, sino también los pecados internos del espíritu, ¿sí? Que tengamos un espíritu limpio, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, siendo conscientes que somos templo del Dios viviente y que ese Dios 3 veces santo quiere no solamente estar en nosotros, sino habitar entre nosotros, moverse y manifestarse entre nosotros, y para eso requiere de parte nuestra una aplicación, un esmero en la gracia para limpiarnos, para purificarnos, para apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Así que esta mañana, hermanos, que sea una reflexión para examinar nuestras relaciones. ¿Cómo estoy? ¿Quiénes son mis amigos íntimos? ¿Con quién estoy pasando más tiempo? ¿Cómo está mi situación laboral? Claro que Pablo no está hablando de los matrimonios que llegan a la vida de la iglesia en yugo desigual. Eso es distinto. Pablo no está diciendo que hay que deshacerse del esposo o de la esposa. Pablo aclara también en la primera epístola que si algún creyente ya está casado con una persona que no es creyente, no se separe si la otra persona consiente en vivir, porque a veces pasa que uno de los dos se convierten y llegan a la vida de la iglesia. No hay que deshonrar esa unión. Pero si aún no estás casado, pero por favor, rompe hoy, cubrí tu corazón antes de que sea tarde. Y si estás en sociedad, involucrado, vinculado con alguien que no es creyente, considéralo delante del Señor y toma medidas antes de que sea demasiado tarde. Mis amistades, examinemos nuestras amistades si realmente estamos honrando al Señor de acuerdo a su palabra. Vamos a orar esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que su palabra pueda
hondar en nuestros corazones.